Veníamos hablando acá con el padre Carlos Caputo política, sobre políticas sociales y políticas del Estado. Y seguimos charlando porque esto es una conversación que no se sabe cuándo comienza y ni tampoco se sabe cuándo termina. Le pregunté cómo presentarlo y me dijiste Carlos Caputo, titular de la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, y no mucho más. El padre Carlos, me dijiste que te presente. Tal cual. Y está bien. Yo siempre digo que es más importante lo que se dice que los títulos de nobleza que uno pueda juntar previamente. Y aquí en este programa, que como siempre digo, nos interesa más la escucha que lo que uno pueda decir. Son tiempos largos que son tiempos para escuchar, son tiempos para dialogar, para conversar. Y yo tengo una preocupación. Yo era periodista en la revista Tres Puntos en aquella época, en la época del 2001, y vi con mucha 2001-2002, y vi con mucha preocupación, por supuesto, como todos los argentinos, pero también con mucha expectativa esa experiencia de la mesa del diálogo, que de alguna manera tenía al por entonces Jorge Bergoglio como principal figura, como cardenal en la Argentina. Y me acuerdo también de esa oración, que fue la oración de Queremos Ser Nación, que fue en el 2001, fue previa a la crisis del 2001. Y creo que, ¿por qué voy a esa fecha? Porque me parece que hay una crisis similar, y me parece que esa crisis similar tiene que ver con la crisis del Estado, o con la posibilidad de pensar al Estado-Nación argentino como un Estado fallido, ¿no? Que muchas veces se ha hablado de esta lógica de los estados fallidos, pero me parece que tanto el 2001 y la reiteración de la crisis, ahora con un discurso que está claramente diferenciado del Estado, con un discurso anarcocapitalista que va en contra del Estado, la pregunta que te quiero hacer, Carlos, es si falló el Estado Nacional argentino. Desde un punto de vista, me parece que podríamos decir, sí, es evidente. La pregunta es si lo que falló es el Estado o aquellos que tienen la responsabilidad de conducir el Estado. Uh-huh. Digo esto para preservar la figura jurídica. Está bien. ¿No? Sí. ¿Se entiende esto? Sí, parece sí. Que desde un punto de vista sí. A ver, mirá, yo siempre digo, antes del 2001, mucho antes del 2001, todos venimos predicando y planteando en Argentina, y después del 2001 se acrecentó eso, la necesidad de la inclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y todos hemos trabajado, la Iglesia, la sociedad civil, la política, el discurso político, todos en eso se tomó conciencia. Me acuerdo en una jornada pastoral social, querido recordado Ricardo, sociólogo, falleció hace poquito. Decía el núcleo duro de la pobreza, ¿no? Decía, hay un 25% de núcleo duro difícil de bajar, ¿no? En aquel momento, te estoy hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Ahora, pasaron 25, 30 años, porque del proceso, digamos, el doctor Alfonsín, cuando asume, habría ya un crecimiento de la pobreza grande. Fue el primer, las cajas PAN fue el primer plan asistencial más masivo. En términos estadísticos, la pobreza comienza a crecer con la dictadura militar. Claro. 4%, y no había indigencia en el 76. Sí. Bien, pero todo el discurso y la preocupación por la inclusión y las políticas sociales y las políticas primero focalizadas y después de inclusión y todo esto, ahora 25 años después, porque yo no quiero poner el eje en el 2001 fue la eclosión, pero de pronto tenemos al 52%. Entonces, a ver, mientras había un trabajo y poner el acento sobre el tema de la inclusión, paralelamente seguíamos excluyendo.
Entonces, digamos, no nos dimos cuenta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó que no nos dimos cuenta de ese hecho? Sí. No sé si soy claro. Sí, sí. Hay un cruce extraño para hacer ahí, que es mientras el modelo de interrupciones democráticas permanentes, pero de industrialización, permitía un estado de bienestar, la sociedad tenía índices de pobreza bajos, pero el problema es que la pobreza creció en democracia. Y eso es inentendible también porque, digo, las mayorías votan, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en un sistema donde cual las mayorías votan, las mayorías son empobrecidas incluso con su propio voto, ¿no? Yo creo que me parece que habría que pensar el tema, que es lo que no se piensa suficientemente, a mi modo de ver, que es el tema de las causas, y de las causas estructurales. Es decir, la crisis, digamos, del 2001, ¿qué significó? ¿Por qué la crisis del 2001 fue tan terrible? Porque antes, cualquier proceso de ajuste, digamos, o de devaluación, implicaba que vos perdías un porcentaje de la capacidad adquisitiva de tu salario y al tiempo más o menos la recobrabas. La crisis del 2001 lo que puso de manifiesto que había una cantidad de ciudadanos, uso la palabra esa con intencionalidad, porque a veces en Argentina parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Somos todos ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Que de pronto tomamos conciencia que estaban fuera del sistema, que no tenían trabajo y que no había la posibilidad de trabajar, porque se fue cambiando la estructura productiva de la Argentina, el sistema, que ese fue para mí el acontecimiento que causa que viene el crecimiento de la pobreza, que Alfonsín de alguna manera se encuentra con esa realidad, ¿no? Es decir, el cambio de la patria productiva a la patria financiera. Crecimiento de la pobreza, digamos, crecimiento de la pobreza y crecimiento de deuda externa. De 6.000 millones a 38.000 millones más o menos. Sí. Bueno, conclusión, ese ha sido un condicionamiento que lo tuvo Alfonsín y después lo tuvo de alguna manera Carlos Menem y después, bueno, vinieron todas estas reformas, ¿no? O sea, ¿considerás que la deuda externa es aquello que... Ha sido un condicionante. Para mí ha sido un condicionante. No solamente en la Argentina, sino en los países latinoamericanos. Lo dice el magisterio de la Iglesia, digamos. Yo aparte no lo digo porque lo diga, sino que la cosa experimental dice esto. Digamos, es decir, el tema bendito del desacople de la economía financiera, de la economía real, es una realidad y que tiene un impacto. Sí. Yo creo que esta lógica de los ciudadanos de primero y los ciudadanos de segunda tiene que ver con esta lógica del supremacismo socio-racial que es típico en la Argentina, que es la lógica entre la Argentina blanca y la Argentina los negros de mierda. Y creo que tiene que ver, por supuesto, muy entrecomillado. Y quiero saber cómo se maneja o cómo se lo ve eso desde la pastoral social. Bueno, mira, a mí me parece que sería bueno releerlo un poco a Bergoglio, hoy Francisco, en clave, yo te diría, no ideológica, en clave no ideológica, porque viste, para entender, por ejemplo, todo lo que Bergoglio ha ido planteando de la necesidad del tema de la cultura del encuentro. En 2 jornadas nosotros de Pastoral Social, que las charlas magistrales, decirlo así, más de fondo la dio Bergoglio. Te nombro 2 que tocan un poco todo este tema, ¿no? Uno es nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo. El nosotros, pues estamos planteando eso, nosotros, como ciudadanos, todos ciudadanos y como pueblo. Y dice, bueno, el individuo está llamado, el habitante está llamado a ser ciudadano, y el ciudadano a pueblo. Es decir,
sale de un esquema individualista para entrar en un esquema más bien comunitario, más bien, ¿no? Digamos. Y ahí va a ir planteando también, y el otro es la nación por construir, ¿no? Y ahí va planteando también todo lo que es la necesidad de la cultura del encuentro. La cultura del encuentro, que es una clave como para pensar. Es decir, yo tengo esta como sensación, voy a decir una cosa que tal vez no guste, pero digamos, viste, el revisionismo aportó a la visión histórica mucho. Sí. A veces sueño y me pregunto si no es hora, tal vez vos lo puedas hacer, de pensar una historia que tome lo mejor de cada aporte en lo que ha sido el desarrollo de la nación. Sí. ¿No? Porque nos movemos por antagonismos permanentemente y me parece que eso es funcional a que no podamos desarrollarnos como comunidad, porque vamos y venimos permanentemente, ¿viste? Sí. Sí, vos sabés que yo soy un convencido de que hay que encontrar esas diagonales, porque a mí me gusta mucho el pensamiento en diagonal, no aquel pensamiento binario, claro. No la lógica de poder. A mí lo que me cuesta es ese diálogo, sobre todo con los niveles de violencia discursiva que se manejan, ¿no? Y a mí me parece muy preocupante esa violencia discursiva, sí. Porque en algún punto esa violencia discursiva y esa discriminación después se genera, se convierte en actos de violencia concreto, ¿no? Tal cual. O sea, por eso, fíjate, yo otro día escuchaba que alguien planteaba hablando del tema del diálogo. Bueno, el diálogo es para que esté ordenado a un fin, no en sí mismo, no es un fin en sí mismo. Claro que el diálogo no es un fin en sí mismo, pero tampoco dialogamos para que el otro termine donde yo quiero. Entonces, si no termina donde yo quiero, el diálogo no me interesa. Sí. Estamos en un problema. Por eso yo creo que acá, volviendo al comienzo de nuestra conversación, es necesario redefinir ciertas cosas en el ámbito del pensamiento. Es decir, la persona como un ser en relación, como un ser social, la sociedad como comunidad, empezar como a redefinir objetivos, es decir, sí. ¿no? Es decir, la dimensión ética de la economía no puede ser la economía en sí misma. La dimensión ética de la economía tiene que estar fundada en si le está sirviendo a esta persona y a este pueblo o no le está sirviendo. Digamos, porque si no, sí. Estamos en un problema. Lo mismo pasa con lo que hablamos al comienzo con el tema del Estado. Por eso yo hice esa distinción. Yo creo que el Estado es una figura fundamental en nuestro país, no el estatismo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí, entiendo. El Estado como promotor y garante del bien común, porque para eso nos dimos un Estado, no nos dimos un Estado para que maneje, como digamos así, que un Estado que, por un lado, dé un marco para que se maneje la economía, por decirlo así, y otro marco para atender a los que están fuera del sistema. No, queremos un Estado que trabaje para el bien común, que es ese conjunto de condiciones materiales, espirituales, sí. Que hacen posible que la persona y las sociedades se realicen. ¿No? Es decir, pensar de pronto, escuchaba el otro día algo de este tipo, de este estilo, decía, bueno, nosotros nos ocupamos de la macro y ustedes ocúpense de la micro. No, el Estado es responsable de la macro y de la micro. Claro. ¿No? Por la función que tiene. No sé si yo estoy equivocado, vos me podés aportar tal vez mucho más a mí en eso. No, ahí lo que me preocupa es que, digo, la Iglesia, los movimientos nacionales y populares, los partidos políticos, de alguna manera son espacios de comunidad, ¿no? Espacios de construcción de colectivos, ¿no? Y hoy pareciera estar la sociedad muy, no digo, quizás encorsetada es la palabra, en cierto hiperindividualismo, cierto solitarismo, cierto aislacionismo
que hace que los hombres y las mujeres no salgan de sus casas, que no salgan a trabajar porque tengan trabajo en sus casas, que incluso la lógica de el contacto con el otro es un contacto siempre peligroso, y creo que en algún punto el pensamiento neoliberal o el pensamiento narcolibertario de alguna manera contribuye a ese aislamiento, a esa hiperindividualidad. Y yo lo que digo es, los colectivismos han perdido la carrera con la ultramodernidad, digamos, por llamarlo de alguna manera. Porque nosotros reclamamos el encuentro, pero en realidad es una sociedad que lo que está planteando es el desencuentro, ¿no? Yo te diría, estamos viviendo un momento de mucha fragmentación, lo ves en todos los ámbitos, de mucha fragmentación. Y un tema cultural que es una exacerbación del individualismo. Y habría que ver por qué sucede eso, para ponerse a analizar bastante, digamos. Siempre estuvo la corriente individualista. Hubo un momento en que no prevaleció. Y se puede construir desde otro lado. Nosotros, del pensamiento social, pensamos que el hombre como un ser social, ¿no? Y de una construcción común. Lo que pasa es que me parece que, viste, se puso en crisis también la sociedad de bienestar, no acá, en Europa. Sí. Habría que creo que hay un tema, por eso, filosófico, que hay que ponérselo a pensar, que ha promovido también cierto individualismo. Yo otro día preguntaba todo el tema de la posmodernidad. Todo el mundo habla sobre la posmodernidad, ¿viste? Hoy, sí. Y esto es posmoderno. La pregunta que yo me hago es, tal vez vos puedas aportar mucho también en eso. Así, a ver, ¿quién dice de pronto esto de la posmodernidad no es bueno? ¿O es muy bueno? ¿No? Es como que somos todos comentaristas de un montón de situaciones, pero de pronto, no sé hasta dónde, hay manos a la obra para transformar la realidad. Sí. ¿Me explico? A mí me preocupó el año pasado cuando Javier Milei cuestionó la justicia social y dijo que era una aberración, y la justicia social está en el centro de la doctrina social de la Iglesia, pero lo que me preocupó es que no hubo ningún dirigente del espacio nacional y popular que pudiera explicarlo. Fue el Papa el único que salió a combatir esa lógica de que la justicia social no es una aberración, ¿no? Bueno, pero, a ver, porque una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Yo creo que cuando tenemos que repensar el desde dónde construimos la nación. Yo sinceramente creo eso. Digamos, porque el tema de la justicia social está vinculado al tema también del bien común. Así que, mira, hace muchos años, un dirigente político, hablando justamente sobre el tema de la justicia social, me dijo, es un concepto antiguo. Es un concepto antiguo. Yo le discutí eso, ¿no? Yo dije, no es un concepto antiguo, porque el concepto de justicia social lo que dice es un estado de vida en la sociedad donde todos tienen la posibilidad de realizarse. No es porque se ha querido asociar la justicia social, digamos, a lo gratuito, digamos, ¿no? Es como si a la mera redistribución. Exactamente, es que no es solo un tema de mera redistribución, porque hay un tema de justicia conmutativa, un tema de justicia distributiva y hay un tema de justicia social. Hay algo que le es debido al hombre porque es hombre en sí mismo, ¿no? Es decir, y creo que es lo que se fue desarrollando, digo, porque hablan de Francisco, ¿viste? La verdad que el concepto de justicia social viene de León XIII, de las redes y antes. De alguna manera desde ahí, pero fundamentalmente lo expresa Pío XI. ¿Viste? Es decir, entonces no es un tema de Francisco, es un esquema de pensamiento, un desarrollo del pensamiento del pensamiento social de la Iglesia a lo largo de estos 100 y pico de años, pero además de la sociedad civil. Es decir, es una sociedad que aspiraba
a que todos podamos vivir con dignidad. Sí. Y daría como la impresión que estamos como abandonando eso. Ese es un planteo de la catolicidad, ¿no? Pero yo creo que el problema es que hay otras expresiones dentro del cristianismo que no tienen esa lógica colectiva y que pretenden, que de alguna manera generan una posibilidad de vivir individualmente la fe. Por supuesto, Tal esto cual. no va en contra de un diálogo ecuménico, pero sí, digo, para reflexionar por qué surgen esas iglesias que permiten vivir la fe de la individualidad. Primero, Incluso desde el egoísmo, te diría. pero claro, bueno, sí, pero yo creo que porque en el fondo, no en el fondo, porque en definitiva es la misma persona la que está en la sociedad y la que es creyente. No son dos personas distintas. Por eso, digamos, para mí ese es un problema, un tema. No un problema, sino es un tema. Entonces yo como persona que creo y creo en todo esto, pienso la política, pienso esto. Por eso hay una discusión, me parece ahí también en alguno, en querer como cuestionar ciertas cosas para decir lo que yo desde la fe digo está bien. ¿No? Es decir, el otro día alguien cuestionaba el tema de la destinación universal de los bienes. A ese concepto viene dado de los siglos II al V de la era cristiana, de los padres de la Iglesia. No es un tema ni de Francisco, ni de Benedicto XVI, ni... No. Ahora, fíjate vos, más allá de que venga y que surge de los padres de la Iglesia y que surge, digamos, no solo, digamos, que surge de toda una tradición que se va desarrollando. Fíjate, cuando Juan Pablo II dice el trabajo es la clave de la cuestión social, o Benedicto XVI, Caritas in Veritatis, es para leerla. La Iglesia está aportando desde una cuestión antropológica una manera de mirar la sociedad y de mirar al hombre y de darle sentido a la vida del hombre. Entonces, ¿por qué digo? Porque en el fondo, fíjate vos, y lo toma Juan Pablo II también eso, es decir, a ver, dice Juan Pablo II en la oración se habla de la prioridad del trabajo sobre el capital, claramente, que siempre, ¿por qué? ¿Por qué dice que la prioridad del trabajo sobre el capital? Porque él va a decir, en definitiva, el capital es el trabajo acumulado, es fruto de la relación, el fruto de la relación, esa primera donación que Dios hace, que es la creación, y en la cual pone al hombre, y el hombre, en relación con eso, se genera un desarrollo, y se va desarrollando, por eso el hombre se hace hombre trabajando también, ¿no? Es decir, entonces, sí. Bueno, en una primera etapa, el gran capital fue la propiedad, digamos, ¿no? Y dice, hoy el capital es fundamentalmente el conocimiento. Ahora, ese conocimiento está en el centro hoy de la discusión, ¿no? Es decir, porque hoy, así como a fines del siglo XIX, comienzo del XX, fue la revolución industrial y un nuevo modo de organización del Estado, ¿no? Fundamentalmente con los tres, poder legislativo, ejecutivo y legislativo, que atiende a la sociabilidad del hombre también, eso justamente, y a la conflictividad que hay en una sociedad. Ese esquema está respetando eso. ¿No es así? Bueno. Dice, bueno, si eso es así, hoy, por eso el Papa habla del tema de la tecnocracia unido al esquema financiero, eso es producto del trabajo de generaciones y generaciones de hombres. Por eso, en el fondo, en la discusión del tema de la propiedad privada, está en juego el destino de la humanidad. Es muy fuerte esto, pero sí. lo que quiero decir es esto. La Iglesia siempre defendió la propiedad privada y la pone en el marco justamente de la destinación universal de los bienes, es decir, derecho de uso de esto para vivir yo, alimentarme y vivir con dignidad, yo y nosotros, no yo solo. Pero siempre ha planteado que le toca una hipoteca social o una función social. ¿Por qué? Porque tengo derecho a apropiarme de lo que necesito
pero ese derecho es de todos, no es de algunos nada más. No es de algunos. Y entonces, del derecho de propiedad surge para nosotros el derecho de uso. El derecho de uso. Y por eso le corresponde una hipoteca social. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en el fondo hay una solidaridad entre los hombres. Hay una solidaridad entre los hombres. La historia argentina no demuestra eso, ¿no? Bueno. Demuestra que la apropiación ha sido... Bueno, pero es tal cual, pero por eso mismo, por eso yo digo, hay que volver a... Porque ¿cómo aplicamos ahora el tema del derecho de propiedad privada? ¿Cómo sabemos? Y la destinación universal de los bienes, por eso se la cuestiona. O el concepto de bien común. Todo está cuestionado, porque parecería ser que el motor de la historia no son los pueblos, sino que es la economía. Sí, fundamentalmente el capitalista, el empresario capitalista, ¿no? ¿Viste? Entonces te lo separa, cuando es parte de. Por eso para la Iglesia, para nosotros el Estado y el mercado están en diálogo en función del bien común. Sí. Ahora, de alguna manera, cuando hoy se revuelven a rever todos estos conceptos, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, se reafirma la propiedad privada en forma absoluta, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿Y qué respuesta le das? Yo creo que es porque no se quiere una sociedad como la que hicimos en otros tiempos. Una sociedad más integrada, ¿viste? Una sociedad en la cual todos puedan vivir con dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. No una sociedad de igualdad. ¿Por qué alguien no querría eso? Y porque está la ambición, está el egoísmo, o sea, esa realidad están siempre presentes. No es que, a ver, siempre decía, me acuerdo un viejo profesor mío en la Facultad de Teología que decía, no se puede pensar un proyecto político sin la realidad del pecado original. Es decir, está en nosotros la lucha entre el bien y el mal. En cada uno, en lo personal, pero también está en lo social, en lo político. Juan Pablo II, fíjate, en Labor en Exerce, él dice, los sindicatos, hablando de los sindicatos, hoy estamos un día complicado, son la expresión de la lucha por la justicia. Analicémosla. Sí. Son la expresión de la lucha, no de clases, ¿está? No, Choco, sino por la justicia. El objetivo es la justicia. Con lo cual, lo que implícitamente está reconociendo, como lo reconoce el magisterio, y va a ver esto de Bergoglio, que hay en la construcción social una cierta lucha. Ahora, porque nosotros no somos iguales, somos distintos, y tenemos manera de estar distintos. Por eso un mismo modelo, una misma fe, una misma doctrina, te puede dar proyectos políticos distintos, porque el proyecto político es una mediación. Entonces yo puedo decir, quiero que cada argentino tenga techo. Ahora, ¿cómo llego a eso? Esa es la discusión política. ¿De qué manera? Sí, lo que no me queda claro es si todos los sectores quieren que todos los argentinos tengan techo. Pero y me parece que esto tiene que ver también con la lógica de que hay ciudadanos de segunda que no se lo merecen. Pero es que yo creo, te digo más, yo comparto con vos eso, que hay un problema ahí. Por eso te estoy diciendo que hay como una tendencia a querer rever todos los conceptos para justificar un modo de opción económica y política. Sí. Es decir, yo creo que hay un modelo, no solo en la Argentina, no solo en la Argentina, que es más global, que es un proyecto más darwiniano. Sí. Es decir, que el futuro los aceleracionistas, digamos. Claro, el futuro es de los más poderosos. Sí. Es de los que pueden, los que van. El resto o los contenemos o están afuera, no importa. Es decir, a ver, el proceso de exclusión que hemos vivido, por eso yo te dije al comienzo el tema mientras predicábamos y trabajábamos todos, no solo la iglesia, todos, por la inclusión, terminamos excluyendo más. Quiere decir que hay un problema que no vimos, no hemos sabido, no hemos visto, no hemos podido ver. ¿Por qué se ha permitido eso? ¿Por qué pasó eso? O sea, el proyecto de exclusión y de descarte es fruto de un modelo económico, de un modo de estructurar la economía. Esto es así.
No hay vuelta que darle. En realidad es un proceso civilizatorio, ¿no? Pero sí, claro. Es a nivel global. Sí. Hoy en Europa... Y que es contradictorio. Hoy en Europa no viven como hace 30 años atrás, o 25 años atrás. No viven igual. Viven más condicionados. Yo lo veo. Sí, sí. Digamos, ¿no? Familiares. En pleno invierno no se prendía la caldera y hacía un frío terrible, cuando en un momento comían con cuchillos y platos de plástico y se tiraban. A ver, hay excesos y defectos, ¿no? Digamos, nosotros siempre decimos que se peca por exceso, por derecho, o por exceso, por defecto, digamos, pero yo creo que por eso hay un planteo de lucha, hay un planteo de discusión, está clarísimo eso, ¿eh? Digamos, hay quienes quieren otra cosa y por eso arman eso. Sí. Mirá, yo recuerdo y siempre lo cuento, estando estudiando en Italia, al final, una fundación que vino a hablar a la universidad y nos dijo en síntesis esto. Eso fue 89, así que antes de la caída del muro. El mundo va hacia una unidad donde vamos a necesitar un gerente por país, un gobierno global. Bueno, yo lo miré, me acuerdo que tenía al doctor Santiago Estrada al lado mío porque era embajador ante la Santa Sede. Sí. Y yo digo a Santiago, ¿qué está diciendo? Ahora, cuando vos vas viendo lo que está pasando, sí. Por supuesto que ante eso también hay resistencias, no cabe duda. Alguna de esas resistencias, yo me pregunto qué pasa con, por ejemplo, los movimientos nacionales y populares como en la Argentina, como el peronismo, donde hay sectores del peronismo que discuten a la Iglesia y llevan adelante campañas como Iglesia y Estado, asuntos separados, digamos. ¿Qué ocurre con esos sectores que podrían visualizarse dentro de una misma lucha contra el capitalismo voraz y que se encierran esas luchas, digamos, que pueden ser en algunos casos interesantes, como por ejemplo el movimiento feminista, ¿no? Que en función de algunos derechos propios finalmente terminan cuestionando esa relación y cuestionando incluso algunas miradas de la Iglesia que podrían ser compartidas. Sí. Bueno, mira... Otras ¿no? Es cierto. Por eso digo, no vamos a decir... A ver, a mí me parece que el tema... Bueno, yo soy un hombre que fui formado en el espíritu y en la letra del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, mi cosmovisión es bastante abierta en ese sentido, digamos, y lo que ha sido después todo el derrotero de la Iglesia, ¿no? Pensar que hoy el Papa Francisco, en sus encíclicas fundamentales, ha propuesto siempre el tema del diálogo entre las religiones y puestas al servicio del bien común universal y demás, eso principios del siglo XX hubiera sido era impensable, ¿no? ¿Está? Sí. O sea, hay un devenir de la presencia de la Iglesia en el modo de relacionarse con la sociedad que es distinto. Entonces, digamos, después me parece que el Estado y la Iglesia, y el Estado y la Iglesia son dos cosas distintas. Y eso tiene que estar claro. Todavía ahí vienen discusiones. Sí, claro, sobre matices. Claro, vienen los matices, es decir, son de estados, son distintas, digamos. Si yo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo con el aborto, ¿ves? Digo, me parece que tal cosa. Ahora, respeto que haya otros que piensan de otra manera, ¿ves? Entonces, me parece que a veces, sea desde adentro nuestro, de la misma comunidad eclesial, como a veces dentro de la comunidad política, hay cosas que se quedan como tildados en el tiempo, digamos, sí. En vez de trabajar por aquello que es común, ¿no? Sí. Y Francisco siempre lo dice eso y me parece que es un acierto. Es decir, a ver, el diálogo supone la identidad. Entonces, desde una identidad vos dialogás, ¿no? Y que en el caso de la Iglesia, la gran tarea es la evangelización. Es decir, porque en el fondo transmitir a Dios. Es decir, llevar a Dios, no a mí, a Dios, no a la Iglesia, sí. a Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa Dios para el hombre? O sea, ahí viene todo un tema de comprensión.
Entonces, a veces se complican las cosas porque todo se mezcla. No sé si está claro. Entonces, y después tenés formaciones, ¿no? La formación que has recibido y demás. Digo, nosotros en la pastoral, digo, trabajamos con judíos, con agnósticos, es decir, pero justamente a partir, yo te diría, de la preocupación por lo común, que es el bien del hombre y de la sociedad, el bien del argentino, vamos a suponer, ¿no? Sí. Hay dos cosas que... No sé si soy... Sí. No, está bien, sí. Hay dos cosas que a mí me llamó la atención de la encíclica Fratelli Tutti. Una es la parábola del buen samaritano, que es una de mis preferidas, porque siempre me considero un poco samaritano. De todos los grupos me considero un samaritano. Pero lo interesante ahí, primero, es... Me da la impresión que solamente un latinoamericano podía haber utilizado esa parábola con esa centralidad, porque de alguna manera Latinoamérica siempre fue el samaritano del catolicismo europeo. Y creo que allí hay una riqueza en esa elección. Me parece que yo, viste, la leí mucho, la medito mucho, Fratelli Tutti, ¿no? Yo digo, es una encíclica, no solo es una encíclica social, es una encíclica sapiencial sobre lo social. Gustaría la palabra sapiencial. Porque vos no vas a ver ahí el desarrollo de mucha cosa económica, política, ¿no? ¿Viste? Es decir, no es eso. Sí. Pero te va dando una clave para desde dónde vivir el acontecimiento político, social y económico, poniendo en el centro el tema de la fraternidad. Poner en el centro el tema de la fraternidad es poner en el centro al hombre. Sí, la fraternidad y la otredad. Bueno, por eso. Porque el samaritano es el otro, ¿no? Eso es interesante. Pero por eso, cuando vos pones el tema de la fraternidad, naturalmente viene el otro. Sí. Porque somos hermanos. Y somos diferentes también. Pero somos hermanos. Y aparejado el tema del amor como un elemento constitutivo de la condición humana, porque esta es la realidad. El hombre fue creado por amor y para el amor, y no podemos vivir sin amar ni ser amados. Y eso también tiene una relación con la política y con lo social. Por eso hay un amor político, que es buscar el bien común. Y por eso lo va a decir Juan Pablo II, lo dice Benedicto XVI, lo va a decir Francisco. Es decir, la caridad no se refiere solo a las microrelaciones entre personas, también a las macrorelaciones, que son lo político, lo internacional, lo económico, ¿no? Si vos podés tener un sistema, lo vamos a aplicar, de impuestos más solidario o menos solidario. ¿Ves? Es decir, de hecho ocurre. Claro, bueno, por eso te digo, a ver, parecen cosas que son etéreas, pero que no, tienen una comprensibilidad concreta. Fíjate vos, Benedicto, lo que dice con respecto al retoma a Pablo VI, retoma a Juan Pablo II, y él dice, en un momento determinado en Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, ¿no? Es decir, invertir en un lugar o en otro supone siempre, o tiene siempre, una dimensión ética y cultural. Está claro, ¿no? Sí, está ética clarísimo, y cultural. Sí. Es decir, hace referencia a las personas y hace referencia a un lugar físico, cultural, societario, a lo que es la empresa general de esa, en general de esa, y tantas otras. Barrios que se han constituido alrededor de empresas, ¿estamos de acuerdo? Pasa que hoy el mundo contemporáneo, con otra mentalidad global, hace perder lo local. Entonces por eso toda Fratelli Tutti entra en el diálogo entre lo global y lo local, y plantea esa necesidad, y que no se puede perder lo local, porque si perdés lo local, perdés tu identidad más profunda, que es parte de lo que pasa y parte de la crisis que hay. Porque yo digo, hay algunos que son, me parece a mí, podemos decirlo así, que nos puede llegar a pasar esto, suponete, que somos argentinos, pero pensamos en términos globales.
Entonces nuestras decisiones están pensadas desde allá, no desde la necesidad que hay acá. Es imposible con la tecnología hoy no pensar desde un lugar, no desde un lugar identitario, ¿no? Es muy difícil. Por eso estamos ante un montón de desafíos nuevos, porque la tensión está entre lo global y lo local. No se puede negar la tensión. La tensión está y va a estar. Ahora el tema es cómo hacemos para ir resolviéndola, ¿no? Ahora fíjate lo que dice Benedicto, está claro esto, ¿no? Dice, bueno, ahora bien, dice, es lícito, hablando de la deslocalización de los capitales, es lícito que el capital está ordenado a generar justamente trabajo, posibilidades y demás, porque tiene que estar en función de la sociedad, fundamentalmente. Dice, y entonces es lícito que vaya a un lugar donde es necesario. Pero primero, dice, hay una responsabilidad para el lugar donde fue generado ese capital. ¿Está claro? Ahora yo me pregunto, si yo tomo eso, para entender ciertas reacciones, si yo tomo ese dato y digo, ¿qué pasa con los 300.000 millones de dólares de argentinos que están en el exterior? ¿Cuál sería el tipo de cambio en la Argentina si esos 300.000 dólares estarían en el Banco Central, por ejemplo? No 300.000. 100.000, claro. ¿Entendés? Sí. Cuando yo veo y digo que si nos ponemos contentos porque hay una inversión de 1.000 millones de dólares, yo digo, esto es de no creer. Pero además esto te lo dicen a nivel internacional. ¿Por qué no traen la que tienen afuera? Digamos. Fíjate, ojo, porque eso lo dice Milei también, ¿eh? Bueno, sí. Interesantemente, contradictoriamente a lo que uno podría pensar. Claro. Pero, ¿cuáles son? A ver. ¿Cuáles son las mediaciones que se ponen para que eso sea real? ¿No? Porque si vos, como decimos, un blanqueo, sin pagar esto, sino todo, y es tanto lo que vino. No. Bueno, justito. Bueno, pero fíjate, ves el concepto de Benedicto, ¿no? Es decir, de deslocalización. Ahora, por eso hay un tema que es también ético, que es moral. Tenemos un tema de cómo pensamos también la organización económica y financiera. Esto es así. Vos fíjate, yo el otro día decía en una charla, hoy parece ser para algunos que los pobres son pobres porque quisieron ser pobres. Sí, fue una decisión individual. Sí, claro. Y los planeros, muchachos, teníamos 4% de pobreza. Llegamos al 50, bajamos, ahora volvimos al 50, podemos estar en el 40. Muchachos, algo pasó. Que hemos convalidado de alguna manera. Un modo de organización. Yo insisto, yo creo que esa pobreza es fruto no de los que quedaron excluidos. O sea, a mí me gusta decir, no son los excluidos, son los que excluimos. ¿No? Que son cosas distintas. Porque eso significó... Bueno, viste que los argentinos no hablamos mucho en primera persona del plural. Generalmente no nos referimos a nuestro país, sino a este país, ¿no? Ahí hay un desprendimiento de eso. ¿Te desilusionó mucho la clase dirigente argentina? Y cuando me refiero a la clase dirigente me refiero no solamente a la política, que es la más fácil de pegarle. Claro, sí. Pero digo porque estás hablando de estos miles de millones de dólares que están en el exterior, ¿no? Digo, ¿hay algo también en la clase dirigente empresarial o en esas familias o en esos grupos económicos que también son responsables junto a la política, porque son los que mayor responsabilidad tienen, ¿no? Digamos, uno podría pensar que cualquier ciudadano argentino es responsable y es responsable también de esa palabra que vos utilizaste, el excluimos, ¿no? Pero me parece que hay una gran responsabilidad en la dirigencia empresarial y en la dirigencia política. Yo creo que de la exclusión, la gran responsable es la dirigencia, en su conjunto. Yo creo que sí, es decir, es consumir también, haber consumido modelos que han sido funcionales a esto.
y no quiero hacer un juicio moral, no digo que fue intencional o no, yo describo la realidad. No hago, viste, la sociología, vos lo sabés bien, describe realidades, no hace juicios morales. Digamos, describo eso. Mirá, vos sos una persona grande, ya también, no tanto como yo, pero fíjate, sí. Fíjate. Desgraciadamente ya estoy grande. Sí, hay que asumirlo. Pero vos fíjate, ¿te acordás las cooperativas que había en los barrios? Sí. En la época de nuestros hermanos, sí. nuestros padres en la fe, sí. los judíos. En cada barrio, en la ciudad de Buenos Aires, tenías una cooperativa. Sí. ¿Sí? ¿Esa cooperativa cómo funcionaba? Los vecinos del barrio, con lo que ahorraban lo poquito, lo ponían en la cooperativa. Cuando querían comprarse una heladera, una cosa, iban a la cooperativa, que eran socios, y tenían una financiación primaria acorde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vino la ley financiera de Martínez de Hoz, ¿y qué hizo? Bancarizó, sí. Cerraron todas. En los 90 nos hicimos todos fanáticos del Banco de los Pobres de Yunus. Sí, me acuerdo. ¿A vos te parece? Yo me acuerdo que las palabras que salían de mi boca no eran buenas. ¿Entendés? Porque yo dije, matamos esto, que era primariamente un modo de financiero, hemos concentrado más plata en función de aquellos que pueden acceder más al sistema financiero, porque mi papá no podía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora venimos a decir la importancia del Banco de Yunus. Estamos en un problema. Yo creo que hemos pensado muchas cosas mal. Y creo que las seguimos pensando mal. Es decir, creo que estamos convocados como a juntarnos para repensar. ¿Viste? Yo creo que el Estado argentino se ha desestructurado, lo hemos venido desarmando sistemáticamente desde hace años, ¿no? Es decir, tiro cosas, digo, Pame. Sí. No, estoy pensando, digo, hace poco estoy empezando a leer o releer a Ezequiel Martínez Estrada, y viste que él era muy pesimista respecto de la Argentina y decía que era un Estado fallido, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay materia prima cultural, ideológica, social para esa refundación de la cual vos hablás? ¿O finalmente hay algo en la cultura argentina, en la cultura de los argentinos, que hace imposible ese diálogo, ¿no? Porque a mí me da la impresión que es como una... La sociedad argentina es como una generadora de dicotomías permanentes sobre cualquier cosa, ¿no? Incluso, digo, corre Colapinto en Fórmula 1, ya tenés a favor o en contra de pobre Colapinto, ¿no? Un pibe de 21 años. Sí, pero está bien, no, pero vamos a suponer que tuviéramos un déficit cultural. Sí. ¿No? Lo que vos decís, vamos a suponer. Sí, no estoy tan de acuerdo con eso, pero vamos a suponer que lo hubiera, ese déficit. Para algo está la dirigencia. Pero para mí el déficit es de la dirigencia. Bueno. Entonces la dirigencia tiene un problema que se ha perdido ya hace tiempo, me parece, que es el tema de la ejemplaridad. Interesante, sí. Es el tema de la ejemplaridad. Sí. Entonces hoy nadie le da... Es todo una especie pareciera ser de todos somos contrapropistas. Es decir, hoy de pronto, fíjate las discusiones en el Congreso, digamos, lo partidario desaparece. Es el posicionamiento personal de grupos, o de unos. O de provincias. Bueno, por eso yo digo, el tema del pensar, de tener la cosmovisión a partir de la cual yo construyo, es decir, eso es como que se ha perdido. Digamos, yo sinceramente, creo que otro tema más, y me parece que para tener en cuenta, a veces me pregunto, vos hablabas al comienzo de la importancia del escuchar, ¿no? ¿Hasta qué punto se escucha al conjunto de la sociedad? El conjunto de la sociedad, ¿viste? Yo por mi tarea hablo. Sí. Vos ves tanta gente con tanta riqueza y demás, pero que no hay posibilidades de mediación hacia otra cosa.
como que algunos son los dueños de la pelota. Sí. ¿No? Pero vuelvo al tema de lo hay una cosa narcisista importante en la lógica del pensamiento de trinchera, ¿no? Yo pienso esta es mi identidad, y si te escucho y te doy la razón a vos, pongo en cuestionamiento mi propia identidad y mi trinchera, ¿no? Borges decía algo muy interesante, que es, no había que tener, que en una discusión siempre había que tener la elegancia de creer que uno no tenía la razón. Claro. ¿No? Y a mí me parece un salto interesante empezar la discusión sospechando que la razón la pueda tener el otro. Bueno, pero por eso, viste, cuando yo me digo la cultura del encuentro, el diálogo, parecen todas cosas por allá arriba, pero tienen consecuencias muy grandes. Por eso, que lo cual no significa negar la verdad de las situaciones. A veces a algunos no les gusta, digamos, ¿no? Es decir, algunos vienen y te dicen, una vez me acuerdo de una persona, me dijo, el Papa se mete mucho en política. Entonces, sí, pero ustedes cuando Juan Pablo II cayó el muro estaban todos felices, digamos. En el fondo, fíjate vos, Francisco y Juan Pablo II son dos papas no italianos que surgen de las periferias de los dos sistemas que durante 100 años gobernaron el mundo. Y cada uno a su manera, sí, en el marco conceptual de la doctrina nacional de la Iglesia, le hicieron crítica a ese sistema. Toman lo bueno e hicieron crítica de ese sistema. Fíjate, cuando Fatico en Fratelli Tutti habla del tema de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿qué dice? Dice, los liberales se olvidaron de la palabra fraternidad. Bueno, pero por eso, pero es que en el fondo, yo voy a decir algo que por ahí a algunos no les va a gustar, pero digo, es que yo creo que hay que rescatar la palabra libertad. No hay que, es decir, acá no hay que regalar nada, acá hay que ir a las fuentes. Es decir, el hombre no puede ser hombre, no puede vivir sin libertad. Es así. La libertad es fundamental. Ahora, la libertad es el hombre el que es libre, y la libertad se expresa de distintas maneras. Se expresa en la actividad económica, se expresa en la actividad cultural. ¿Vos qué haces? Me decís, hago esto porque me gusta, porque quiero escuchar. ¿Viste? Es decir, la libertad del hombre en el estilo de vida. Es decir, sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos querés mirar la libertad solo de la perspectiva económica, entonces no es que se olvidaron algunos de la libertad, no es un problema con el liberalismo, por decirte así. Sí, sí. Es con el esquema ideológico que se usa un instrumento, digamos, lo ideologiza y desde ahí construye. Por eso, no sé si soy claro. Sí, sí. También es claro que la libertad a la que apelan es solamente la libertad de quien tiene capital, ¿no? Pero por eso... Porque los trabajadores que no llegan a fin de mes no tienen la libertad de generar su propio proyecto de vida. Por eso el tema de qué es la libertad para el hombre. Ahora, todos tenemos posibilidad de ejercer nuestra libertad en todos los ámbitos. ¿Quiénes pueden elegir el colegio para sus hijos? ¿Quiénes? Pues ahora, por eso yo vengo y digo, fíjate, en la Argentina, lo público en la Argentina dejó de ser lo de todos, por eso el Estado es el garante de lo público, de alguna manera, ¿no? Sí. Para hacerlo de los pobres. Por eso se cae lamentablemente en la educación pública. ¿Qué me contás? Sí. ¿Lo ves? Sí, es interesante, sí. Entonces, la salud también no importa porque lo público es lo común. El concepto de común desaparece. Claro. De lo que es común a todo. Sí. Entonces estás en un problema. Entonces ahí vas reduciendo el rol del Estado. ¿Para qué quieren las políticas públicas? ¿Por qué el Estado se va a ocupar de las políticas públicas? Cada cual se arregle con toda una concepción. Y a esa concepción hay que salir a discutirle conceptualmente. Y también con las mediaciones profundas después en lo económico o en lo político. Porque es así. Es decir, por eso fíjate, Francisco que le dice, la igualdad, la fraternidad tiene algo que aportarle a la igualdad y también tiene algo que aportarle a la libertad.
en el fondo la libertad y la igualdad alcanzan su mayor expresión en la fraternidad, porque es en la persona. Ahí hay un problema, que es ¿qué hacemos con el que no quiere ejercer la fraternidad? Bueno, ahí viene la discusión política y la discusión social. Es así, Digo, la lucha social. ¿Cómo obligamos al otro a ser fraterno? ¿Cómo bueno, obligamos al no samaritano a que eso, claro, bueno, pero por eso hay una apelación que es moral. Fíjate, los dos más cercanos se escaparon, no se hicieron cargo. El que se hizo cargo fue el que no tenía nada que ver culturalmente con ese. Sí. Y jugó, Sí. y actuó. Por eso uno dice, bueno, estas son las verdades que tenemos. Llamamos a construir desde estas verdades. No quieren, bueno, no quieren, ¿qué le vamos a hacer? O lo otro, algunos querrán. Y será un planteo, pero yo creo que es un momento que hay que poner las bases para dar las discusiones. A ver, yo te hago una pregunta. Hoy, ¿viste que todas las estructuras políticas tienen su think tank? ¿Un think tank? ¿Cuál es el think tank del Estado argentino? No lo tuvo. Hace muchas décadas que no lo tiene. Bien, Sí. bien. Sí. ¿Ves? No lo tuvo. ¿Ves? Sí. Porque estamos pensando, yo haría un think tank con 10, por ejemplo, 10 economistas de distintas tendencias. Digo, piensen económicamente este país. Sí. Por decirlo así, ¿eh? No solo ellos, ¿eh? No sé, lo que yo digo es, hay como mediaciones, cuando buscas la sociedad civil o la comunidad, cómo entra en una interrelación. Sí, lo que pasa que esto es algo que siempre me preocupa, que es finalmente ese empate hegemónico entre dos Argentinas no permite políticas públicas que unifiquen una estrategia, que más allá de intereses económicos coyunturales no puedan impedir, que no pueden impedir esos bandazos que vamos del estatismo del estatismo al no estatismo, del neoliberalismo a un proceso más productivo, ¿no? Pero es ahí, yo te digo, ahí hay una responsabilidad también del ámbito, yo te diría como del pensamiento, ¿viste? Hay algo, digamos, que falta algo ahí que hay que poner, digamos. Es decir, yo me acuerdo con todo el tema del péndulo, Sí. he visto a gente gritar por el tema del péndulo y no han sido escuchados. Es decir, parece que se necesita una más colectar más o hacer tomar más conciencia del destino común, ¿viste? Del destino común. Es decir, parece que el individualismo no penetra solo por lo económico. Hay un tema que es cultural también, ¿viste? Es decir, las asimetrías, fíjate cuánto discurso hemos hecho sobre el tema de la desigualdad. Pasa lo mismo. Sí. ¿Viste? América Latina es el continente no más pobre, sino el más desigual. Y dale con la desigualdad. Ahora seguimos siendo cada vez más desiguales. Hoy la distancia entre... Y en cualquier momento somos los más pobres. Bueno, pero ves, te das cuenta, digo, sí, hay algo, estamos arriba a veces del Titanic y no nos damos cuenta. Porque me parece que falta, o nos falta, prefiero decirlo así, nos falta una relación más directa con la realidad. ¿Viste? Francisco tiene los 4 principios, Sí. La realidad es superior a la idea. Bueno, hay algo de eso, ¿viste? Es decir, en el fondo está la idea, pero la realidad, ¿viste? Es decir, yo vengo y digo, otra vez alguien charlaba, ¿viste que se cuestionaba mucho lo de Evita, algunos, donde decía hay un derecho. Sí, también. Sí. Viste que fue una cosa... Sí. Estoy charlando con una persona que después lo tomó, y le dije, no, ¿para qué? Lo digo por eso, como ella ya lo tomó, es la decana de sociales, ¿no, Ana? Y yo dije, a ver, cuando Evita plantea el tema, sale de la necesidad hay un derecho, yo era muy chiquito, así que no... Pero a ver, a raíz de todo lo que se vino diciendo últimamente, no necesita un derecho, ¿dónde pone Evita
en la discusión de las políticas sociales y todo, no solo la política, donde hay una necesidad y un derecho, ¿dónde está poniendo el acento? ¿Qué es lo que lo lleva a decir eso? ¿La afirmación del derecho o la necesidad? Yo creo sinceramente que lo pone en la necesidad, no en el derecho. Sí. Y la afirmación del derecho es más progre, en ese Sí. sentido. Es la idea, ¿no? Es decir, entonces la necesidad... Pero también hay una en esa frase, también hay una cuestión con esta lógica de la idea y la realidad, que la realidad es la necesidad. Claro, por eso te digo, yo estuve... Sí. Uno va pensando, ¿viste? Sí, sí. Bueno, por eso yo, a raíz de las críticas, me puse a pensar con los elementos que yo tenía y digo, a ver, para esto. ¿Sí? ¿Dónde pone la idea? La fuerza, en la realidad. Pero ojo, en la realidad Sí. del chico pobre, del trabajador, del anciano, por decirlo así, en la realidad encuentra la persona. Sí, eso te iba a decir. Y la persona es la fuente y el sujeto de derechos. Sí. Entonces, está la idea, pero en la realidad. Y ahí viene lo segundo. La realidad me dice, y esta realidad me dice que hay que transformarla. Uh-huh. Para eso está el Estado y está la sociedad. No está para discurrir sobre la realidad. Sí. Y ahí vienen las mediaciones. Por eso vos podés tener, por eso yo últimamente estoy pensando, me parece que hay que dejar de hablar de políticas de inclusión para hablar de políticas de integración. Francisco, en Fratelli Tutti, hablando más del nivel internacional y de los migrantes, habla de un concepto que dice de ciudadanía plena. Y lo dice en función de las minorías. Mirá, a raíz de lo que, Sí. fíjate vos lo que estabas planteando, ¿no? Antes, de las minorías. Porque hablar de minorías de alguna manera significa segregar. Sí. Es decir, no, acá son ciudadanos. Pues acá ciudadanos somos todos. Los pobres también son ciudadanos. Los que quedaron excluidos, no porque quedaron excluidos, porque también son ciudadanos. Entonces, bueno, como ciudadanos de este Estado, de esta nación, ¿qué hacemos para que puedan vivir y vivan con dignidad? Si, ¿cómo puede decirse que en Argentina no hay trabajo? Si está todo por hacer. Adrián, ¿estoy equivocado? Sí, ahí hay algo, me parece que más sobre este ejemplo que vos planteabas, que es la lógica de que la variable no explica lo individual, ¿no? Y que las necesidades no son generales, que las necesidades son de una persona o de un grupo determinado, ¿no? Y que a veces la variable genérica no te explica las necesidades de los individuos, ¿no? Por eso creo que, digo, no se puede analizar la sociedad con variables determinadas como la clase, como el género, porque en realidad lo que hay es lo sustantivo ahí es la necesidad. No importa a qué generalidad se referencie, sino al sujeto necesitado Te digo algo que estuve pensando últimamente, ¿no? Para la política, tal vez, habría que pensarse, o tendríamos que pensar todo, si el pueblo o los pobres, si querés, no sé, son sujetos o objetos de la acción del Estado. ¿No? Porque si el pueblo es un objeto, haces comedores, haces esto, haces lo otro, los mantenés. Ahora, si es para entender muchas cosas que han pasado, si es un sujeto, ¿hasta dónde este sujeto se sienta representado por aquel que está conduciendo el Estado, o por la política, o por aquellos que tienen que... No sé si entendés a dónde voy, ¿no? Sí. Es decir, a mí me parece que... Por eso la Iglesia, nosotros siempre hablamos, porque a veces, viste, Francisco es argentino, además latinoamericano, para nosotros es muy cercano. Entonces cuando argentino habla de pueblo,
lo asocian al peronismo. Y la realidad es que todo el magisterio de la Iglesia habla de pueblo, no es un tema de Francisco. A ver, sí, la gran encíclica de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos. Es decir, mirá, Popularum Progressio, Solicitudo Rei Sociali de Juan Pablo II, Caritas in Veritates de Benedicto XVI y Laudato Si es una continuidad del tema del concepto de desarrollo para el pensamiento social de la Iglesia, que se va enriqueciendo en diálogo justamente con la realidad y con la historia. Sí. Digamos. Pero ves, es decir, es como que hay como un pensamiento, no sé si en la nación país fallido, hay un pensamiento fallido. Sí. ¿Viste? Que impide muchas veces. Mira, yo hace muchos años, era el primer año del gobierno de Néstor Kirchner, y me invita un dirigente a dar una charla a su grupo, más bien vinculado muy al tema cultural. Entonces yo planteaba ahí todo el tema de la necesidad de la reconciliación. Que estaba, viste, era mucho el planteo de la Iglesia en el tema de la reconciliación. Y bueno, yo en ese momento vicepresidente de Caritas Buenos Aires, así que desde ahí, cuando llego ahí, el que me invitó me dice, no hablé de Caritas, habla más bien de cómo ve la situación política, pero ¿te parece? Sí, bueno, macanudo, hablamos de... Entonces yo planteé cosas que a mí me parecían, ¿no?, en esa línea. Entonces, si al final pregunta, y una de las personas que estaba allí me dice, padre, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me olvide de los fusilamientos del bombardeo a la Plaza de Mayo, esto, aquello, lo otro? Digo, no, yo no pido eso, que te olvides de nada de eso. Lo que yo digo es que no te podés quedar ahí, porque si te quedás ahí no tenemos futuro. Hay un punto en que no es para olvidar, sino que yo lo tomo como un elemento que me tiene que ayudar a mí a pensar la realidad, para ver cómo miro para adelante. Seguimos charlando, ¿viste? Sí. Fue muy divertido. Ahora, yo estaría de acuerdo con este planteo. Ahora, creo que la reconciliación, incluso la reconciliación dentro de la cuestión cristiana, tiene que ver con la reparación, o al menos con el reconocimiento. Claro, no. El gran problema que tenemos es que no hay reconocimiento del error propio. Y yo creo que hay algo que lo estoy trabajando para un próximo trabajo, próximos libros, que tiene que ver con la lógica o la idea de apropiarme del bien absoluto, ¿no? Claro. A ver. Y el problema es que nosotros hemos tenido dos bienes absolutos. Lejos de ser una teoría de los dos demonios, hemos tenido una teoría, me parece que lo que hay que elaborar es una teoría muy humana, claro, pero donde se estudie por sobre todas las cosas esa apropiación del bien absoluto, ¿no? Mira, yo te diría, déjame, te termino, cómo terminó el diálogo, porque tiene que ver con algo de lo que vos estás planteando. Digo, mira, ¿sabes cuál es la diferencia que tenemos entre vos y yo? Le digo en ese diálogo, ¿no? Como diciendo, que vos estás, vos, le digamos, entre el Perón para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Digamos. Y del 5x1, del Perón caliente, te concedo, porque viste, no es que dijo 5x1 porque tenía ganas, sino también era la lucha, ¿no? Digo, y esto lo digo desde afuera, no lo digo desde adentro, analizo. Y el Perón, de que para un argentino no hay nada mejor que para otro argentino, ¿no? Y del abrazo con Balbín, yo me quedo con el segundo Perón. ¿Por qué? Que para mí el modelo simbólico del abrazo Perón-Balbín, Balbín-Perón, se ubicó a los dos, más allá de todas las tensiones que también eso acarrea, ¿no? ¿Qué implica? A ver, dos hombres de la política argentina, ya viejos, que se hicieron de todo, digamos, ¿no? Que pasaron todo, al final de la vida se reencuentran, ¿no? Y me pregunto a veces yo, ¿qué significó ese reencuentro, no? ¿O qué es lo que produjo ese reencuentro? Si no fue también darse cuenta que
el conflicto ha sido en la Argentina siempre el instrumento del dominio. ¿Se entiende? Eso es lo que yo pienso. Así, justamente y fíjate que eso tiene que ver cuando Francisco plantea la unidad superior al conflicto. No es que el conflicto no esté. El conflicto va a estar siempre. Donde estemos nosotros siempre va a estar el conflicto. Pero cuidado. Hay un punto ahí arriba que es el que tenemos que tener. Que yo creo que es lo que nos está faltando. Nos falta tener esa visión. Porque, sí. Pero es así. Ahora, sí, yo planteo la hipótesis de que en los 70 lo que se enfrentaron fueron dos conceptos de nación, dos conceptos de cristiandad, dos conceptos de argentinidad, y que quienes salieron beneficiados son los que no creen en la nacionalidad, no creen en la argentinidad y no creen en la fe. No, tal vez no esté lejos de la verdad, digamos, porque decir... Dos concepciones muy en conflicto, ¿no? Sí. Y mezclados, yo te diría también mezclados. Sí. Digamos, por eso yo digo, hay que buscar algunos caminos de encuentro. Si lo de la cultura del encuentro no es casual. Es muy difícil con lo atroz en el medio, ¿no? Te lo digo como como descarnado, te lo digo, ¿no? Lo atroz que tuvo el proceso de la dictadura militar, el proceso de represión ilegal, digamos, fue tan atroz que a mí me parece que es difícil sin una reparación y un reconocimiento, ¿no? de esa atrocidad. Sí. El tema es... Lo veo, ¿eh? Sí. Lo veo totalmente. El tema es... si lo pongo delante eso o lo pongo, me parece, o lo pongo dentro de un proceso. Sí, estoy de acuerdo. Que me permite, ¿no? En eso yo creo en una expresión muy linda también de Francisco, que es hay que iniciar procesos que ayuden. ¿Viste? A veces algunos no entienden mucho y se enojan cuando Francisco recibe a uno, a otro. ¿Por qué recibe a este? ¿Por qué recibe a otro? Pero no entienden tampoco como el rol de la iglesia. No sé si está claro. ¿Viste? Es decir, que vos... digamos, son todos parte de, ¿no? Digamos, pasaría lo mismo, es decir, porque voy a usar otra palabra, digamos, tenemos una gran capacidad de neutralizar, ¿no? De neutralizar. Ahora la pregunta es, cuando yo neutralizo, también estoy perdiendo capacidad de aporte. ¿No? Yo vengo y digo, piensa tal cosa. Entonces, ahí te neutralizo. Entonces, hay gente que no te lee más. Ahora, Brienza, me pasa. Bueno, claro. Ahora, Brienza también tiene cosas importantes que aportar, y que aportó. Y eso nos pasa a todos. Por eso digo, el tema de la neutralización ideológica que tenemos con unos y con otros. O sea, por ejemplo, Sarmiento. ¿Está todo mal lo que hizo Sarmiento? No. Pero ves, pero hay todo un mundo que vos decís Sarmiento y dice, yo creo que hay que empezar a cambiar eso. Alberdi tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Para mí tiene más cosas buenas Alberdi. ¿Ves? Pero sí, yo no estoy soy más alberdiano, reconozco. Sí, pero ves, lo que estoy digo, Brienza, es esto. ¿Por qué lo planteo? ¿Por qué lo planteo? Porque yo creo que el camino, justamente, te estoy tirando nombres, ¿viste? Como diciendo, a ver, es como diciendo, a ver, ¿qué tuvo de bueno Perón? También tuvo deficiencias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, el radicalismo y el peronismo son los populismos que mataron. No, pará. Incorporaron a gran parte de la sociedad, esto, aquello, lo otro. Sí, yo creo que hay un riesgo en la teología política, ¿no? Que no tiene que ver no tiene que ver con la relación entre la religión y la política, sino la teología política está en función de la fuerza del bien y la fuerza del cielo contra el otro. A mí me parece que ahí eso es terrible. Sí. No, es que yo creo que eso no es una teología política. Bueno, es un modo de usar la religión para la política.
Yo te diría que es teología política, si querés, Sí. los principios de la doctrina social de la Iglesia. Sí, bueno, entendemos por cosas diferentes No, lo que no, es teología vos te política. estás refiriendo, Sí. a ver, lo que fue la sociedad occidental y cristiana. El nombre de la sociedad occidental y cristiana... No, me refiero a teología política, es cuando vos convertís la política en una cuestión teológica en el sentido de religiosa, ¿no? Que no tiene que ver con la religión, Ah, no, claro. digamos, sino cuando vos cristalizás religiosamente la política, ¿no? Entonces es ahí donde... Es que yo creo que en esos son campos distintos. Por eso te dije el concilio, ¿no? Es decir, Sí. iglesia y sociedad, son dos comunidades. Sí. La comunidad religiosa está dentro de la comunidad política. Es distinta, es orden, y está en una relación de colaboración, de servicio, de diálogo, y que aporta la cosmovisión que tiene del hombre y de la sociedad. Ahora, la responsabilidad política es de la política, es del Estado. Mira, Juan Pablo Benedicto XVI tiene un documento. Salud. Un documento que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor, ¿no? Y él dice esto en un momento determinado. La realización del orden justo es propia del Estado, no de la Iglesia. Así, es propia del Estado. Es el Estado el que tiene que buscar la justicia, es decir, el bien común del ciudadano. La Iglesia no tiene como fin el orden justo. La Iglesia tiene como fin la evangelización. Bla, bla, bla. Ahora, pero desde ahí la preocupación por el hombre aporta, desde la caridad, una cosmovisión eso y colabora con el orden justo, pero no es prioritario de la Iglesia el orden justo. Es una respuesta a eso, no sé si está claro. Es decir, Sí. a ver, Sí, sí. es responsabilidad de la política. Yo te digo, vos sabés que por mi tarea yo tengo un diálogo con distintos sectores. Ahora, las decisiones, yo digo, como estamos hablando con vos, me parece esto, lo otro, digamos, yo no... Pero las responsabilidades son de ustedes. Yo tengo la responsabilidad de decir con verdad aquello que a mí me parece que tengo que decir. Es decir, que digo, bueno, a ver, todos hemos hablado de la inclusión y seguimos excluyendo. Tenemos un problema. ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Y por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo vimos? ¿No? Porque yo creo que de alguna manera no vemos porque de alguna manera vivimos de como de conceptualidades o eslogan que nos entretienen. Y después tenemos los resultados. Y que nos calman la angustia. Y después es tarde. Y después es tarde. ¿Viste? Sí, me parece que necesitamos, voy a decir una palabra que para todos lo digo, ¿eh? Parece que tenemos que ser muchísimo más serios con la realidad. Muchísimo más serios. Digamos, yo veo eso, ¿no? Te hago la última pregunta, es casi una pregunta sonsa, pero así cerramos. ¿Te lo imaginás a Francisco en la Argentina? A mí me gustaría. ¿Te parece deseable? Mira, a mí me gusta. ¿Te parece posible? Te voy a decir la verdad. Me gustaría que viniera. Me hubiera gustado que viniera mucho antes. Si viene, me hubiera gustado perdón, lo diría así, me hubiera gustado que ya hubiera venido. Ahora, te voy a hacer confieso, mirá que tenemos relación, jamás le pregunté nada de eso. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y es una decisión privativa de él. Te lo digo de serio. Sí. Pero palabra, mirá que estuve hace poquito con él, charlando, y vos sabés que cuando salía caminando por el Vaticano, digo, no le pregunté nada de esto. Pero es por eso, es porque es como si yo te dijera... Aparte creo que viene diciéndole cosas a la Argentina. Sí, claro. Viene diciéndole cosas a la Argentina, ¿viste? Es decir, no... yo creo que... Te lo digo sinceramente, yo creo que el pensamiento de Francisco es una joyita.
Y no sé hasta dónde nosotros somos capaces de apropiárnoslo y de hacerlo eficiente, vamos a decir, en términos creo que ha manifestado por algunos contactos que he visto deseos de venir, que algunos que últimamente lo han visto. Me parece que ahora va a venir, digamos, eso sí te lo puedo decir. Ahora, me desearía que viniera, porque yo creo que... Lindo quilombito si viene, ¿no? No sé, yo creo que tendríamos un Francisco que diría lo que piensa. Lindo quilombito si dice lo que piensa. O ayuda también, pero sí, a ver, es como Jesús, ¿viste? Lindo quilombito hacía Jesús. Por eso, claro, es así. Yo creo que ciertamente, digamos, Francisco es un hombre de pensamiento y es un hombre yo siempre digo, es un hombre de fe, es un hombre de fe, es un hombre de fe, es un hombre de la Iglesia profundamente, mira dónde está, así que está clarísimo eso, no quepa duda. Pero que es un hombre que piensa como un hombre de fe y de la Iglesia en el mundo. Es decir, él piensa metido en la realidad, no piensa de acá, de la Iglesia para el mundo, sino esta es mi visión, es un hombre que está viviendo la realidad concretamente. No sé si... Carlos Acaputo, gracias por venir a La Patriada. Espero que la hayas pasado bien. Sí, yo espero no haberte defraudado. No, ¿por qué? Al contrario. No. Lo que menos importa es lo que le pase a uno, ¿no? Digamos, pero me parece que no tiene que ver con eso. La lógica del defraudar o no. No, me parece que es para los oyentes. No está bien, no, pero me refiero, digamos, no sé si lo que yo pienso sirve de mucho, lo que yo digo sirve de mucho, la verdad. Sí, creo que no es creo que es otro tiempo, es otro ritmo, es otra... Pero me parece que hay que afinar la escucha para comprender lo que también planteás. Me parece que ahí hay que afinar la escucha, porque decís algunas cosas que no te dan título, pero sí dan para una reflexión más profunda y más honesta. Así que, digo... Es lo que tengo que hacer, digamos. Sí, claro. A título, ¿viste? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vemos la semana que viene, que vamos a tener otra entrevista como esta, en la cual vamos a escucharnos, que me parece lo más importante que podemos hacer. Encuentro en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada. Estamos donde estás. Busca en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada.